Hola, ¿qué tal amigos de Molotov Digital? Continuamos con un programa más desde algún lugar de Nicaragua y el día de hoy yo me encuentro muy bien acompañado de un personaje en nuestro país, de una persona que sin duda alguna nos va a hablar sobre temas que están en la palestra de manera diaria en nuestro territorio nacional. Él es Carlos Fonseca Terán, hijo del comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien en algún momento dijo que hay cuestiones que molestan en lo personal, pero nuestra obligación es subordinarlo todo a los intereses de la causa sandinista. Compañero, un placer tenerlo. Cualquiera diría que esta frase que fue dicha por su padre en aquellos tiempos donde se buscaba la liberación de un país podría acercarse a lo que estamos viviendo el día de hoy de manera trascendente, sin pensarlo, una frase que cabe en nuestro contexto nacional. Bueno, en la frase también incluye el comandante Carlos Fonseca que nuestro deber es subordinarlo todo a los intereses de los explotados y los oprimidos, del sojuzgado pueblo nicaragüense, que son los intereses precisamente que defiende el Frente Sandinista y es la razón de ser de la causa sandinista. Entonces, nosotros, los militantes sandinistas, nos caracterizamos por nuestro espíritu unitario, nuestra vocación de victoria y nuestra disciplina. Esto nos da mayor capacidad para enfrentar situaciones complicadas. Pero nuestra principal fortaleza, que nos permite a nosotros estar en condiciones de hacer cosas que no puede hacer el enemigo, son nuestra superioridad moral y la razón que nos asiste. Y sobre eso quiero abordar algunas cosas en el marco de la coyuntura actual. Nicaragua ha vivido tiempos difíciles desde el 18 de abril, cuando un grupo de políticos que se quisieron cobijar con la bandera de Nicaragua por no poder hacerlo con la bandera de sus debidos partidos políticos, está ahora enrumbándose a momentos de paz y tranquilidad. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha demostrado buena voluntad para que las familias nicaragüenses tengan el bienestar que teníamos antes del 18 de abril pasado. Como muestra de esto es la ley de amnistía, una ley que acaba de entrar en vigencia hace algunos días, que se publicó en la Gaceta Diario Oficial y que ha molestado bastante a los miembros de la Alianza Cívica, a los partidos opositores, que eran los que exigían la liberación de lo que ellos llaman presos políticos. Pero ¿por qué esa molestia de los partidos políticos y de la Alianza como sin? Por una ley que viene a beneficiar a estas personas que estuvieron involucradas en hechos delictivos fuertes acaecidos a partir del 18 de abril pasado. Bueno, lo primero que hay que señalar sobre ese tema es que la ley de amnistía es parte del cumplimiento estricto por parte del gobierno de Nicaragua de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación por la estabilidad y la paz y la reconciliación de nuestro país. Lo mejor que podemos nosotros hacer por las víctimas del terrorismo golpista es crear las condiciones de paz y estabilidad que nos permitan que no haya más víctimas. El mejor homenaje que podemos nosotros hacer a nuestros muertos es evitar que haya más muertos, y eso solo lo podemos lograr creando la estabilidad y la paz, o condiciones favorables a la estabilidad y la paz. A esto responde la decisión de llegar a ese acuerdo de la liberación de los presos. Una cuestión importante que nosotros tenemos que también tener bien presente, los sandinistas, es que la mayor justicia que hay es el triunfo de las causas justas. Nuestra causa
es justa y triunfamos contra el golpismo que pretendió arrebatarnos la paz el año pasado. Logramos salvaguardar la paz, que es indispensable para la continuación del proceso de transformaciones sociales que venimos desarrollando en Nicaragua, reduciendo la pobreza y la desigualdad social. Y logrando poder para el pueblo, en lo político y en lo económico. Entonces, el triunfo de nuestra causa justa frente a la causa injusta del golpismo es la mayor justicia que puede haber. Ahora, en el marco de esto que te estoy planteando, nosotros podemos considerar que la ley de amnistía no es más que la consagración jurídica del triunfo que obtuvimos los sandinistas contra el golpismo el año pasado. Ahora, ¿por qué están los golpistas en contra de la ley de amnistía cuando, gracias a esta ley, que la derecha golpista se oponga a la ley de amnistía? Porque la ley de amnistía contribuye a la paz y la estabilidad, y ellos están en contra de la paz y la estabilidad. Poco les importa que sus delincuentes tontos útiles quedaran presos. Era lo que más les convenía a ellos. Era a ellos a lo que les convenía que los delincuentes quedaran presos, porque eso les permitía manipular la situación y levantar la bandera de la libertad para los supuestos presos políticos. Entonces, esto explica esa contradicción de que, a pesar de que la ley de amnistía saca a los presos de ellos, se oponen a la ley de amnistía. Pero no solo eso, exigen que el gobierno cumpla con los acuerdos. ¿Y qué cosa es esto si no cumplir con los acuerdos? Pero además se retiran de las negociaciones. Se retiran de las negociaciones, exigen cumplir con los acuerdos y se oponen a la ley de amnistía, que es uno de los acuerdos fundamentales. Y que ellos exigían, desde que se inició las conversaciones, ellos llegaron con... Esa era su banderita. Ahora, entonces, ¿qué es lo que explica que esta ley de amnistía a nivel individual haya beneficiado a los presos golpistas? Bueno, porque son los que la necesitan. Es decir, para poder salir, para poder, digamos, no estar presos, ellos necesitan esa ley a nivel individual. El golpismo no. El golpismo necesita que estén presos los golpistas. Para valen más estando presos. Exactamente. Son más útiles. Son más útiles A la causa del golpismo presos que libres. Ahora, pero ¿cuál es el origen de esto? Desde el punto de vista de los hechos. En el contexto de la crisis creada artificialmente por la derecha golpista el año pasado, o sea, en el contexto del intento de golpe del año pasado, hubo una cantidad similar de muertos, golpistas y sandinistas. Y quisieron manipular pero hay una diferencia. En todos los estudios, en todas las investigaciones, todas las listas que se han hecho, hay una cantidad similar de muertos, lo cual demuestra que no hubo tales masacres como ellos han querido presentarlo. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente: los muertos golpistas murieron en enfrentamientos que ellos mismos provocaron, en su gran mayoría. En su gran mayoría directamente, y en su totalidad de manera ya sea directa o indirecta. Es decir, murieron en enfrentamientos que ellos mismos provocaron. Pero los sandinistas que murieron, una parte fue producto de asesinatos a sangre fría, de secuestro, de tortura, y por eso es que ellos son los que cometieron crímenes y no nosotros. Y por eso es que los que, digamos, a nivel individual se libran de ser condenados por la justicia son ellos y no nosotros, porque ahora ellos quieren poner la cuestión al revés y retomar la misma mentira del año pasado. Pero
una gran parte cada vez mayor del pueblo nicaragüense está logrando quitarse de la parte del pueblo que fue manipulada, se está logrando quitar la venda de los ojos que le pusieron a través de la guerra psicológica el año pasado, y en esto pues ha jugado un papel muy importante los documentales que se han hecho donde se revela, ¿verdad?, el verdadero intento, el intento de golpe, la manipulación, donde se revela quiénes fueron los asesinos, donde se revela quiénes fueron los que cometieron crímenes. Pero bueno, para retomar el tema que tenía sobre el caso de la ley de amnistía, tenemos nosotros que, bueno, claro, no nos puede gustar a los sandinistas, no nos puede gustar que los criminales anden libres, lógicamente. Pero esto no nos debe llevar a estar en contra de la ley. Lo primero que tenemos que pensar en este sentido es lo siguiente: ¿por qué nuestros enemigos, los enemigos del pueblo nicaragüense, los enemigos de la paz, odian la ley de amnistía? Tenemos que preguntarnos por qué. Sencillamente porque la ley de amnistía contribuye a la paz, contribuye a la estabilidad, y ellos son enemigos de la paz y la estabilidad. Por eso estábamos viendo hace un momento que estos delincuentes son más útiles presos que libres para la causa del golpismo. Y entonces por eso es que dije al comienzo que la ley de amnistía es la consagración del triunfo de nuestra causa justa en contra del golpismo, frente al intento del golpismo por arrebatarnos la paz el año pasado. Ahora, en esto hay un tema que es bien importante, que es el de la no repetición. El artículo 3 de la ley establece que la amnistía no cubrirá a quienes reincidan o a quienes cometan delitos. No dice reincidencia porque es amnistía. Después voy a explicar un poco eso. Pero sí a los que cometan los delitos que originaron las condenas por las cuales estaban presos o estaban siendo investigados. Esto es algo que, digamos, de sentido común, pues, ¿me entendés? Si hay un beneficio, ya sea por un indulto o por una amnistía, es absurdo pensar que el beneficiado por el indulto y la amnistía, el beneficiado a título personal, porque aquí hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Es decir, una cosa es el beneficio personal de cada uno de los delincuentes, producto de la ley, y otra cosa es a quién beneficia la ley desde el punto de vista político. La ley nos beneficia a nosotros desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista personal, con respecto a lo que es la anulación de los procesos judiciales, etcétera, los beneficia lógicamente a ellos, pero es un costo necesario a pagar para lograr nuestro objetivo, que es la paz y la estabilidad. Pero bueno, retomando lo que te estaba planteando, es absurdo pensar que una amnistía o un indulto va a cubrir delitos posteriores a la liberación de los que fueron beneficiados por esa amnistía o ese indulto. Por ahí salió rebuznando Enrique Bolaño diciendo que la diferencia entre la amnistía y el indulto es que la amnistía te permite volver a cometer los delitos. O sea, eso es una burrada de esa, yo nunca la había escuchado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto? El indulto es perdón, la amnistía es olvido. Esto jurídicamente, ¿qué representa? Sencillamente que en el indulto, si volvés a cometer el delito, se te toma como reincidencia. Y en la amnistía no se te toma como reincidencia porque el delito fue olvidado, borrado, jurídicamente hablando. Sin embargo, aunque sea tomado jurídicamente como que es primera vez que lo estás cometiendo, igual te va a caer la misma condena. ¿Me entendés? Es decir, no tiene sentido lo que estaba planteando este señor. Pero bueno, esto está relacionado con lo siguiente. Ellos, según parece, le están enviando
a los delincuentes liberados un doble mensaje. Uno de ellos es ese: hacerles creer que ahora pueden hacer lo que les dé la gana porque nadie los va a echar preso. O generar un estado de opinión según el cual ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa porque no lo van a echar preso, ya sea de los delincuentes liberados o de los que no fueron, o de las personas que no han sido nunca detenidas, pero que quieren, pues, digamos, cometer X o Y delito. Entonces, ese es uno de los mensajes, una de las señales que ellos le dan, parece, a los delincuentes que fueron liberados. ¿Y cuál es el otro mensaje? Que la ley impide el derecho a la manifestación, lo cual es totalmente falso. En ningún lugar dice la ley que los liberados no pueden protestar pacíficamente. Es un derecho de todo ciudadano. Lo que pasa es que para ellos no hay diferencia entre manifestación y actos violentos. Para ellos es lo mismo. ¿Ves? Entonces, como ellos confunden eso, a propósito, y como los ignorantes, estos delincuentes, no tienen ni siquiera la capacidad para distinguir entre una cosa y otra, sus jefes sí la tienen y lo hacen intencionalmente. Entonces le meten a ellos en la cabeza que les están cercenando su derecho a la protesta. Entonces por eso salen ahí unos cuantos estúpidos de estos diciendo que ellos van a volver a manifestarse aunque la ley se los impida. La ley no le impide. Es ridículo porque la ley es cortita, es fácil de leer, aún para ellos que no saben leer bien. La ley es cortita, ¿me entendés? Y es fácil de buscar dónde es que les impide el derecho a manifestarse. En ningún momento les impide la ley. Ahí, disculpe que lo interrumpa y me gustaría hacer un paréntesis, porque ellos han llegado en reiteradas ocasiones a la Policía Nacional a informar que van a realizar una marcha, a diferencia de que ellos no deben de informar, deben de solicitar un permiso y cumplir con los siguientes requisitos. Deben de tener personería jurídica, deben de pagar una fianza, deben de indicar la ruta exacta por donde va a trazar su manifestación, pero ninguno de los señores estos que están al mando de los golpistas ha querido quitarse la bandera que han utilizado, que nos pertenece a todos, la bandera azul y blanco, y poner la verdadera bandera política. Ahora, ¿qué podemos esperar de estas personas cuando se le ha otorgado una amnistía y continúan con ese intento de desestabilizar el país y desestabilizar la paz? Sí, mira, vos explicaste perfectamente el tema de el derecho a la manifestación, que ellos dicen que les estamos negando ese derecho. Ya independientemente de la cuestión de la ley, pues, ¿verdad? Que estamos claros que en ningún lugar dice la ley que no hay derecho a manifestarse. Sin embargo, ellos han estado con esa cantaleta pues de hace algún tiempo, porque sencillamente ellos quieren manifestarse al margen de la ley, y eso no es posible. Tienen que cumplir requisitos, responsabilizarse por daños y perjuicios ocasionados, etcétera, etcétera, pues todo lo que hemos planteado, ¿no? Entonces, pero lo que te decía de que a ellos les transmiten esa doble señal, de que están cubiertos por la amnistía para hacer lo que les dé la gana, y por otro lado que la amnistía no les permite manifestarse, pero que es un derecho de ellos como ciudadanos. Entonces, esta cuestión la mezclan para el objetivo que tienen, que es generar desestabilización. Sin embargo, es importante saber que la mayoría de los presos ya estaban libres cuando salió este último puchito de puchitos. Cuando salió este último puchito de los presos puchitos, ya la gran mayoría de los puchitos ya estaban en la calle. De los presos que habían sido, pues, del puchito que había sido detenido, porque fue a la gente que cometió crímenes, etcétera, etcétera, que se le detuvo. Y que ellos decían que eran 600, que eran 700, que eran 800. Y decían además de que estaban presos por haberse manifestado pacíficamente. Hombre, si el año pasado ellos lograron en su momento de gloria, como no lo habían logrado, ni lo han vuelto a lograr, bajo engaño, mover a una gran cantidad de gente. Imagínate vos, si se hubiera echado presa a la gente solo porque se manifestó,
¿Cuántos presos serían? Muchísimo más de lo que ellos mismos dicen que había. ¿Me entendés? Y que ha quedado en evidencia ahora que no había esa cantidad tampoco, ni siquiera esa cantidad de la que ellos hablaban. Pero bueno, el asunto es que ellos, además de que ya era una pequeña parte lo que quedaba, ni los que salieron ahorita, ni los que salieron antes, ninguno de ellos es dirigente, digamos, de los que toman decisiones y esas cosas, ¿me entendés? Son peones y algunos son figurines, pero peones también, ¿me entendés? Entonces, esta gente no tiene capacidad para generar la inestabilidad que ellos quisieran generar en este momento. Ahora, nosotros estamos preparados para evitarlo, como no lo estábamos el año pasado en abril. Y el pueblo ya es mucho más difícil que sea engañado como lo engañaron a una buena parte del pueblo el año pasado. Entonces, pues esto me parece a mí que es sumamente importante dejarlo bien claro para que pues nosotros, toda la militancia sandinista, ¿verdad?, pueda, digamos, cumplir con cada quien con las tareas que nos corresponden, ¿verdad?, en esta coyuntura, pues que es una coyuntura victoriosa para el sandinismo. Ahora, Nicaragua, sin duda alguna, ¿verdad?, ha venido recuperando ese ritmo económico, político y social que tenía antes del 18 de abril pasado. El plan integral hacia las víctimas del terrorismo es un plan que podríamos decir viene a complementar esta ley de amnistía, porque hay gente que, por ejemplo, los trabajadores que se encontraban dentro de medios de comunicación al momento de que lo incendiaron. Entonces, esta gente de cierta forma queda marcada. Gente que tuvo que rogarle de que los dejaran pasar en los tranques y muchas veces no los dejaron para ir a un hospital. Esa gente queda marcada. Ellos celebraban de que una mujer pariera en un tranque. Sin embargo, esto es una de las mayores violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Entonces hay que darle ese seguimiento y el gobierno del presidente Daniel Ortega ha dado ese seguimiento y lo va a continuar dando con la ley de el plan integral para las víctimas del terrorismo. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a darle ahora ese trato a las familias? Porque ya como lo mencionaba usted, es duro como nicaragüense ver a esos criminales que nos arrebataron la paz, y no, que a veces no solamente nos arrebataron la paz, nos arrebataron un ser querido. ¿Ya? El caso de Bismar Martínez, el caso de los policías asesinados, ¿ya? Entonces, ¿cómo darle ese seguimiento a esas familias que están golpeadas y que hoy por hoy nos toca como a todos los nicaragüenses convivir con esos criminales que están ya libres? Bueno, hay un compromiso que se ha venido cumpliendo de antemano y que está incluso plasmado en ley por parte del gobierno para darle todo el cariño, toda la atención, el apoyo en todos los sentidos que se merecen a los familiares de las personas que perdieron la vida producto del terrorismo golpista el año pasado, y también a las personas que fueron víctimas de abusos, de violación de derechos humanos, ¿entendés?, torturados, secuestrados, etcétera, pues todo lo que hemos visto y que en alguna medida, o sea, digamos, se ha hecho una buena recopilación o una muestra representativa de los casos con respecto a esta situación en el documental de la guerra contra el pueblo, ¿no? Ahora, mira, para toda esta situación, yo te decía al inicio, nosotros tenemos una gran ventaja sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos del pueblo y de la paz. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos nosotros? Tiene que ver con dos cosas, te decía. Una es la superioridad de nuestros valores y principios. Y la otra, que tenemos la razón. Y cuando hablo de la superioridad de los valores y principios nuestros, estoy hablando de que nosotros
somos capaces de procesar la amargura que nos puede dar, que inevitablemente nos da ver libres a los criminales y a los delincuentes. ¿Por qué la podemos procesar? Porque somos capaces, porque no podemos odiar, porque los revolucionarios luchamos contra el odio. Y si empezamos a sentir el odio, lo sentimos como algo ajeno a nosotros y lo rechazamos, el odio. Porque a veces es inevitable, pues, ¿me entendés? Pero lo convertimos en energía para luchar. Y para luchar por la paz, para luchar en defensa de la revolución, por los medios que sean necesarios. Aclaro, ¿verdad? Porque a veces estas cosas hay que aclararlas. Nosotros defendemos la paz, pero la defendemos también con las armas en la mano si es necesario, ¿verdad? Y eso ellos espero que lo tengan claro. Si no, pues peor para ellos, si no lo tienen claro. Entonces, esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Nuestra capacidad de perdonar, nuestra capacidad de no sentir odio, rencor ni sed de venganza. Eso es, digamos, porque es un objetivo nuestro. Es decir, los revolucionarios luchamos por ser mejores personas cada día. Somos portadores de los más elevados valores morales que tiene la humanidad. Y entonces eso nos permite a nosotros estar en capacidad de rechazar el odio, de no permitir que el odio se apodere de nuestra mente, de nuestra alma. ¿Ves? Entonces eso nos permite también a nosotros sobrellevar la indignación que de manera natural nos causa el ver a los criminales sueltos. Porque sabemos que es producto de un hecho político que contribuye a la paz, que es lo que nosotros queremos, y por lo tanto es algo favorable para la causa justa que nosotros defendemos, ¿no? Ahora, esto también tenemos que combinarlo, es decir, tenemos que sumar a esto el hecho de que el Frente Sandinista tiene una enorme y larguísima trayectoria en su vocación de lucha y de victoria. Entonces, la capacidad nuestra de perdonar es lo que hace que la revolución sandinista incluso sea la más generosa de la historia. Aquello de que somos implacables en el combate y generosos en la victoria es algo que se corresponde con el hecho de que nuestra revolución ha sido la más generosa de la historia. Por eso es tan importante conocer la historia. No es primera vez que nosotros estamos otorgando perdón a nuestros enemigos. Hay un caso emblemático, que es el del comandante Tomás Borges. Pero además ha habido otras leyes de amnistía, indultos, etcétera, etcétera. Incluso cuando triunfó la revolución, a los criminales de la Guardia Genocida que bombardearon al pueblo, que mataron, que torturaron, que hicieron todo lo que hicieron, no hubo pena de muerte, no se les llevó al paredón. Al paredón, como decían, como decía un obispo, Monseñor, y aquí me atrevo a decirlo, Silvio Báez, que había que llevar al presidente Daniel al paredón, y a ellos, aún después de haber cometido tantos delitos, nunca se les llevó. Nicaragua creo que es la única revolución que triunfa por la lucha armada y no establece la pena de muerte y no fusila a los criminales de guerra que violaron los derechos humanos, ¿verdad? Incluso fueron condenados a 30 años. La pena máxima fue de 30 años y salieron a los 10. Entonces, esto es ya, digamos, una tradición. La generosidad de los revolucionarios nicaragüenses es ejemplar ante el mundo y contribuye definitivamente a que nosotros hayamos logrado, después de tantas guerras, de toda una historia llena de guerras, conquistar la paz. Y no solo conquistarla, sino defenderla victoriosamente, como la hemos logrado nosotros defender en este momento. Y te decía el caso del comandante Tomás Borges, que cuando estaba siendo torturado, allá por el año 1976, cuando el Frente Sandinista estaba diezmado, la guerrilla en la montaña estaba siendo aniquilada, estaba dividido el frente, acababan de matar al principal dirigente, el comandante Carlos Fonseca, y está el comandante Tomás Borges en la cárcel, torturado, aislado,
Y en esas condiciones, porque además aquí no solamente tiene que ver la generosidad, sino el optimismo. En esas condiciones, Tomás estaba seguro que iba a triunfar la revolución. Y estaba tan seguro que le dijo al guardia que lo estaba torturando: cuando triunfe la revolución, yo me voy a vengar de vos. Y se rió. Obviamente, ¿entendés? Era de reírse. Estás loco, chaval. Era de reírse, ¿eh? Hombre, y triunfó la revolución como a los 2 años y pico. Y Tomás pasa a ser el ministro del Interior, y el guardia ese, el jefe de los torturadores, había sido capturado. Entonces lo llama a Tomás y le dice: ¿te acordás lo que te dije? Entonces que el hombre, bañado en nervios seguramente. Claro. Entonces Tomás le dice: yo te perdono, esa es mi venganza. Eso es un ejemplo de la superioridad moral del sandinismo, que nos da la fuerza que tenemos y que nos hace invencibles. Y es por eso que nos tenemos que sentir orgullosos de ser capaces de hacer cosas como esas que hizo el comandante Tomás, y que nos sirve de ejemplo ahora para poder comprender la situación actual y apropiarnos de esta victoria que hemos obtenido, esta gran victoria moral y política en contra del golpismo, y poderla potenciar y poderla que nos pueda servir para la razón de ser que tiene esta victoria, que es consolidar la paz, consolidar el proceso de transformaciones sociales, consolidar el proyecto revolucionario que viene desarrollándose en nuestro país a favor de los intereses de las grandes mayorías del pueblo nicaragüense. Ya su banderita, como le hemos dicho, que son los que ellos llaman presos políticos, que no eran más que delincuentes que estaban presos por haber cometido una serie de delitos después del 18 y durante el 18 de abril pasado, se les ha quitado, la han perdido. Ahora no nos asustaría que vengan con el tema de las reformas a la ley electoral. ¿Cómo prepararnos política y moralmente ante esto? Porque estamos claros de que ellos no van a descansar, ellos quieren llegar al poder al costo que sea, y ahora no nos asustaría de que continúen con lo que es la reforma a la ley electoral, que ya lo decía el diputado Wilfredo Navarro en la mesa de negociación. Nos dijeron: agarren ustedes dos magistrados, nosotros agarramos 2 y dejamos uno neutro. ¿Cómo podemos ver esta parte? Sí, mira, en el marco del proceso de negociación por la estabilidad, por la paz, por la reconciliación en nuestro país, negociación que ha sido boicoteada por la derecha golpista, como ya sabemos, hemos hablado ahorita de 2 temas con respecto a eso, que es el tema de la liberación de los golpistas presos, y el otro es el tema de la manifestación, del derecho a la manifestación. Sí, que nadie se lo está quitando. Exactamente. Y es lo que hemos venido cumpliendo cabalmente, pero también hemos demostrado nuestra voluntad de cumplir con el tema de la reforma política electoral. Que no es un tema que se viene cumpliendo desde ahorita, ya se mantenía jurídico del país, con la OEA. Pues desde antes, ¿me entendés? Entonces, nadie puede poner en duda, y eso es una de las grandes debilidades que ellos tienen. No hay manera de que ellos puedan decir que nosotros no estamos dispuestos a hacer las reformas electorales. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Mira qué lindo. Estamos nosotros demostrando nuestra voluntad de hacer las reformas electorales. Quedan desarmados. Entonces, se salen de las negociaciones y dicen: no, es que esas reformas tienen que ser producto de las negociaciones, pero ellos se salen, ¿me entendés? Es decir, lo único que pueden hacer es eso. Como saben que estamos dispuestos a cumplir con la reforma, y como saben que nos podemos poner de acuerdo con ellos en esa reforma, se retiran para decir que las reformas no son las que ellos han planteado, para decir que esas reformas no son producto de la negociación y del consenso. Tratar de deslegitimar. ¿Y qué es lo que les está haciendo ahorita este coro, la OEA, pues, que están diciendo de que no, que esas reformas tienen que ser producto de la negociación? Hombre, entonces vengan a negociar. ¿Quieren que las reformas sean producto de la negociación? Siéntense en la mesa de negociación, que es lo que corresponde. ¿Ves? Ahora, la expectativa, ellos pensaron, ya con esto creo que vamos finalizando,
El año pasado ellos creyeron de que el sandinismo estaba muerto, de que nos habían enterrado. Por cuestiones de seguridad, un 19 de julio, la plaza no deslució, porque no deslució, solamente con los Managua y sus municipios aledaños, ¿verdad? Lo más cercano. Acudieron y se llenó igual y se rebasó su límite, es decir, la plaza de la fe. La misma cantidad de gente. Ahora, ¿qué podemos como sandinistas esperar? Van a tratar de boicotear este 19 de julio, van a tratar de boicotear el repliegue como lo quisieron hacer el año pasado. Ellos pensaron de que el presidente Daniel no iba a llegar a Masaya, de que no iba a pisar Masaya, pero se les demostró de que sí se pudo. ¿Y qué podemos esperar para este 19 de julio? Y el llamado también a la militancia a que esté en esa plaza este día tan importante, porque se cumplen 40 años del triunfo de una revolución que verdaderamente sí luchó por una causa justa, una revolución que buscó la libertad de un pueblo que era oprimido en ese momento. Esa sí era una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica, yo me podría atreverlo a decir. Entonces, como sandinistas, como militantes, el compromiso para este próximo repliegue y el 19 de julio también. Sí, mira, yo creo que julio es un mes bendito, porque fíjate que en julio triunfó la revolución en 1979 y en julio vencimos el golpismo el año pasado. Un día, 2 días antes del 19 de julio. O sea que el acto del 19 de julio del año pasado lo hicimos a escasas horas de haber logrado sacar a los golpistas del último reducto que tenían. Es decir, se organizó el acto, la celebración, todavía en el marco de la situación de crisis creada artificialmente por el golpismo que estamos viviendo en esos días, en ese momento, en esos meses. Y aún así se logró la misma participación multitudinaria de todos los años del pueblo nicaragüense, con mayor fervor, aún con mayor entusiasmo, porque estamos en pleno combate. Y como vos decías, se hizo solo con Managua para proteger la vida de los sandinistas en otros departamentos que la ponían en riesgo al trasladarse a Managua por un eventual problema que hubiera, una emboscada, una cuestión. Que ya lo habían hecho en años anteriores. Que lo hicieron en años anteriores, pero lo hicieron también cuando hicimos la actividad del 30 de mayo. La cantata. En la Trinidad y en otros lugares quisieron hacer lo mismo, que emboscaron a nuestra gente desarmada y asesinaron a sandinistas que venían a participar en la cantata de las madres. Entonces, si en el contexto de la crisis creada artificialmente por la derecha golpista el año pasado, logramos nosotros abarrotar, llenar esa plaza, unir las dos plazas, como lo hemos hecho siempre. Solo con Managua y sus municipios. Solo con Managua y sus municipios. Que no sé si ahora se va a hacer solo con Managua o van a venir los departamentos, pero eso es secundario, porque si el año pasado lo hicimos en esas circunstancias tan difíciles, imagínate este año, cuando acabamos de consagrar el triunfo, cuando hemos logrado consolidar ese triunfo, cuando hemos logrado restablecer la paz y cuando además, sobre todo, que es algo muy importante, cuando hemos logrado que los nicaragüenses, que gran parte de los nicaragüenses que fueron manipulados, engañados por la guerra psicológica que forma parte del formato de derrocamiento aplicado por Estados Unidos a gobiernos que no son afines a sus intereses, cuando esa parte del pueblo nicaragüense que fue manipulada, que fue engañada por esos métodos inescrupulosos de guerra psicológica, han logrado librarse del engaño. Hemos logrado que muchos de esos nicaragüenses se hayan librado de ese engaño, hayan logrado salvar su mente y su alma del odio que les fue inculcado a través de la mentira. Entonces, estamos, por lo tanto, en condiciones infinitamente mejores que las que teníamos el año pasado. Por lo tanto, es evidente
que este 19 de julio va a ser uno de los más grandiosos 19 de julio que hemos tenido a través de toda nuestra historia desde que triunfó la revolución en el 79. Yo creo que se nos ha agotado el tiempo. Gracias por habernos recibido. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos tocado puntos importantes, puntos donde han quedado claros la manipulación que ha querido imponer algunos grupos que lo único que desean es desestabilizar el país y arrebatar nuevamente la paz de los nicaragüenses, algo que no va a ser permitido por nuestras autoridades, por el gobierno del presidente Daniel Ortega y por la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ya se encuentra a las puertas de celebrar el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, un hecho histórico, algo que marcó la pauta en este país y que seguirá siendo recordado por miles y miles de nicaragüenses. Nosotros hemos conversado con Carlos Fonseca Terán, un compañero de lucha, un compañero que sin duda alguna nos ha demostrado que la generosidad de los sandinistas va más allá del odio que tienen algunas cúpulas, algunos grupos, algunos puchitos, como se le ha llamado, contra líderes y contra la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un placer nuevamente, gracias por habernos recibido, abierto las puertas y permitirnos llegar a usted y a través de familias, donde yo creo que ya ha quedado más que claro, aquí nadie ha manipulado, aquí nadie ha dicho que no pueden los que estaban presos asistir a ninguna manifestación, en ningún momento es un delito y yo creo que no hay nada más que decir. Gracias por habernos acompañado y nuevamente gracias a usted por habernos recibido. De esta manera nosotros le ponemos punto final a este programa desde algún lugar de Nicaragua.